Buenos días con todas y todos quienes nos acompañan acá de manera presencial y también a nuestro público de manera virtual. Bienvenidos al 17º Seminario del Campo de Conocimiento de Economía de los Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, bajo la coordinación del doctor Saúl Basurto, responsable de este campo de conocimiento. Nuestro seminario el día de hoy se titula Algunas notas para replantear la relación entre la industria y el medio ambiente en México. La temática del seminario, muy parecida a los que han pasado, tendremos la intervención de nuestro ponente invitado entre 25 y 30 minutos. Luego daremos espacio a nuestra comentarista de 5 a 10 minutos y finalmente daremos la oportunidad a nuestro público presencial y virtual para que puedan hacer sus preguntas o comentarios. Damos la bienvenida a nuestro ponente invitado el día de hoy. Él es Tonatiuh Herrera Gutiérrez. Tonatiuh es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Ha tenido una destacada trayectoria tanto en el ámbito político como en diversas instituciones y actividades relacionadas con la economía, los derechos humanos y recursos naturales. En el ámbito profesional, Tonatiuh ha ocupado cargos importantes en la Secretaría de Economía y en la Subsecretaría de Minería. Se ha desempeñado como director de Coordinación Técnica y Planeación en el Fideicomiso de Fomento Minero, subsecretario de Fomento y Normatividad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha sido coordinador general de la Fundación Arturo Herrera Cabañas. Fue por 6 años coordinador general del Comité de la Conservación y Preservación del Centro Histórico de la ciudad de Pachuca de Soto. Ha sido subdirector de análisis de daño y causalidad en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. En el ámbito de la investigación, Tonatiuh ha contribuido significativamente como investigador en Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México, en el Centro de Estudios de Población en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la consultora de investigación estadística y demográfica. Toda su experiencia abarca desde la elaboración de diagnósticos municipales hasta la participación en proyectos de investigación sobre violencia de género y desarrollo económico, mostrando su versatilidad y compromiso en diversas áreas. Además de su destacada labor profesional, Tonatiuh ha compartido su conocimiento y experiencia a través de la docencia en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en asignaturas como Economía Industrial, Economía Mexicana, Introducción a la Teoría Económica, Microeconomía, Historia Económica de México y Métodos Cuantitativos. Es un placer tenerlo por acá. Bienvenido, Tonatiuh. Muchas gracias. ¿Estamos? Sí, adelante. ¿Qué tal? Primero que nada, buenas tardes, ¿no? El tema que vamos a platicar hoy tiene que ver con aspectos técnicos, con aspectos de decisión política, que probablemente sean los más relevantes que se tengan que tomar en cuenta, y también con ubicar el contexto de la discusión. Ajá. Esto se puede quitar, ¿eh? Bueno, eh, entonces, ¿de qué trata lo que vamos a platicar hoy? Pues básicamente es un tema que tiene que ver con la investigación, pero también con la decisión. Eh, el mundo ha pasado por muchas etapas. Prácticamente la mayor parte ha sido hostil para la vida, ¿no? Ha pasado también por una etapa más reciente, ¿no? En la cual se pasaba de una bola de nieve a una etapa muy caliente y más o menos se aterrizaba en una situación parecida a la actual. Esto es un proceso cíclico que se ha estado viviendo y que depende de muchos factores. La inclinación de la Tierra, ¿no? La vida, la forma de vida que se tiene y los gases de efecto invernadero. Es una mezcla de todo eso. Pero podemos aprender algo del pasado en términos del clima. En realidad estamos en una época relativamente fría respecto a los dinosaurios, no a los del PRI, ¿verdad? Sino unos un pocos más atrás. Hubo un decaimiento de la temperatura, pero la última etapa ha sido de mucha variación y eso explica en parte el surgimiento de la especie humana. La especie humana es una
especie que se adapta a cambios bruscos, en términos geológicos, para nosotros pudieran no ser los tantos, que son continuos, de tal forma que tenía que estar pasando de pastizales a selva o bosque, y entonces tenía que adaptarse. Esa es una característica propia de la especie humana. Esa variabilidad ha implicado que el- lo poco que tenemos de existencia, ¿no?, hayamos tenido etapas muy duras para la propia especie, ¿no?, de tal forma que en algún momento se llegó a pensar que esta pudiera desaparecer, y algunas vertientes, algunas líneas de hecho desaparecieron, ¿no?, de homínidos, ¿no? Entonces, tenemos una experiencia de que el mundo no es tan permanente como lo conocemos, que puede cambiar rápidamente, pero ciertamente nosotros tenemos otra idea de lo que era a partir de la idea de progreso, que fue muy negativa en algún sentido, en, digamos, para la historia reciente del mundo y de este país, ¿no? ¿Cuál es el tema de fondo aquí, no? Por ejemplo, cuando pasamos de una época que se llama de bola de nieve al asador, ¿no?, que era muy pronto. La razón es de que cuando había mucha nieve y ésta se retiraba, había intemperismo, es decir, las rocas afloraban, no había forma de vida, eh, había una menor cantidad de masa, y entonces no se capturaba el carbón. En otras palabras, la vida ayuda a regular, ¿no?, y ese es un tema primordial que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo nace cuál serían los márgenes de lo que podemos platicar aquí? Bueno, hubo una revolución industrial en Inglaterra, o varias revoluciones industriales. Algunos dicen el origen está desde el siglo XVI, otros del siglo XVIII, ¿no? Escojan la que ustedes quieran, pero en Inglaterra sucedió algo muy peculiar, ¿no? Y sobre todo a partir de la década de los 80, de 1780 y demás, bueno, el crecimiento, del producto industrial fue continuo. A partir de ese momento, ¿no? No sé si podemos poner eso, ¿no? No, no, no se ve la lámina, ¿verdad? A ver, creo que me sacaron, ¿verdad? De la reunión. Sí, ahí está. Aquí estoy, aquí estoy. No, no, un momento, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Europa, podemos rastrear este crecimiento continuo a partir de las últimas 2 décadas del siglo XVIII. ¿Cuál es lo relevante de esto? Bueno, hay un investigador que se llama Killing, ¿no?, que el siglo pasado se puso a investigar la cantidad de eh, dióxido de carbono en la atmósfera, y lo que fue encontrando, sí, es esa, justamente. Esta no es la curva del investigador, por cierto, ¿no? Es una que ya se ha trabajado durante muchas décadas para que quede tan bonita. Eh, Creo que vamos a tener problemas aquí. Esta se parece más a lo que él había encontrado, pero bueno, ¿qué es lo que notamos? A partir prácticamente de que es la revolución industrial, hay un crecimiento exponencial de los gases, producto eh, de esta actividad, y con ello el crecimiento de la cantidad de gases de efecto invernadero y por lo tanto de la temperatura. Ustedes deben saber que este tema lo descubrió primero Fourier, ¿no? Él dijo, bueno, de acuerdo a la energía
que captura la Tierra, ¿no? Hay un tema que es la energía de cuerpo negro, ¿no? La energía que captura, la temperatura promedio debería ser más baja de la que existe. Y entonces él dice, bueno, entonces la atmósfera debe tener un efecto distinto. Y a partir de ahí, entonces, se fue investigando y hasta que Killing demostró que esto en efecto ocurría. Él vio que había temperaturas que oscilaban. En mayo tenían un mínimo y en noviembre tenían un pico. En mayo porque la actividad biológica, ¿no? La vegetación, permitía capturar carbono, ¿no? Y en cuanto morían las plantas y estas dejaban de capturar, entonces había un pico en noviembre, que es relativamente frío, ¿no? Esto ocurría en un ciclo anual, pero conforme comparaba los promedios anuales, fue notando que ese crecimiento de la temperatura no disminuía y que de hecho lo que encuentra es de que es una curva cuya tendencia tiene una forma exponencial. Este es un tema muy relevante para nosotros porque nos indica que la actividad humana tiene ya un efecto, ¿no? Ya se habla del antropoceno, ¿no? Es decir, una época geológica en la cual la actividad humana modifica lo que conocemos en términos de la historia geológica del planeta. Esto es relevante, pero no es la primera vez que ocurre. Hay que ver que el ser humano ha tenido problemas con el clima casi desde los inicios, ¿no? Las primeras culturas, ¿no? Catalhuyuk, por ejemplo, ¿no? Probablemente tuvieron problemas relativos a un cambio en la temperatura, 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Pero Ur, la primera ciudad, ¿no? Ahí estaba el Gilgamesh, ¿no? Que era algo así como un superhéroe de la antigüedad, aunque este era violador, golpeador y destructor de ciudades, ¿no? Eh, bueno, pues además de tener eso, no pudo corregir que cambiara el flujo del río ni la forma de la costa. Así que Ur fue desocupada, ¿no? Pero también los hititas, que hicieron un imperio, ¿no? En un periodo de, digamos, de extrema sequía, se destruyó su imperio y de hecho los pueblos del mar, que son muy conocidos para todos los que han estudiado historia, que invadieron toda la cuenca del Mediterráneo, que solamente fueron detenidos por los egipcios, invaden porque hay un periodo de sequía. No es tan directo el tema, ¿no? Es decir, ante un suceso climático es posible encontrar que o se destruyen civilizaciones o estas cambian, ¿no? Se adaptan. Y bueno, eso que no es nuevo, tampoco lo es en el caso de México. En el caso de México, nosotros tenemos lo que se conoce como Mesoamérica, y más o menos en 1521, ¿no? Nosotros teníamos un pico de población que fue disminuyendo, ¿no? ¿Por qué fue disminuyendo la población? Ustedes pueden ver los temas con Gudrun y Bora, pues básicamente porque hubo guerra, siempre nos han dicho porque hubo epidemias, pero en realidad es el sobretrabajo también. ¿Cuál es el sobretrabajo? Bueno, deben recordar que se decía que había varias plagas aquí en México. Unas plagas eran los frailes porque hacían conventos y la gente tenía que trabajar. La Ciudad de México, aquí donde estamos, era una plaga, ¿no? Para la población local. De hecho, morían los indígenas y se aventaban los cuerpos a las acequias, ni siquiera se les sepultaba. Pero en 1521 esto comienza a cambiar, no es una curva tal cual así, ¿no? Y esto va a ocasionar una gran crisis demográfica, se elimina parte de la población e inmediatamente después hay una reacción y se crean haciendas. ¿Qué es la hacienda? La hacienda por su nombre significa riqueza y en efecto es riqueza porque van a buscar las unidades económicas agrícolas mantener la fuerza de trabajo y es por eso que surgen las haciendas. Durante un buen tiempo estuvieron pues ahí las haciendas. Siglo XVII es una gran, es una gran crisis, ¿no?
Por supuesto, vamos a tener varios sucesos que son importantes para la historia, para esta historia, ¿no? Y ¿dónde estaba la industria ahí? Había obrajes, había minería, ¿no? Una minería terrible, era la minería de beneficio de patio, que se inventó en Pachuca, ¿no? Y que utilizaba el mercurio, el azogue. El azogue, el mercurio, como bien saben algunos, ¿no? Es terriblemente contaminante y la muerte por intoxicación se asemeja mucho a la del tétanos, ¿no? De eso nada sabemos prácticamente. Pero sí sabemos, por ejemplo, que en el siglo XVI se decía, bueno, uno de los mineros más importantes de la Nueva España decía, necesito 300 indígenas de repartimento que vayan a trabajar porque los que tenía ya murieron. Ese es el tipo de cosas que sucedían en la minería aquí en México. Por supuesto que había una organización en la cual eh, esta minería vivía a expensas de otro circuito, un circuito demográfico, ¿no? En otras palabras, la fuerza de trabajo se reproducía en un circuito agrícola y proporcionaba la fuerza de trabajo para que en la minería se extrajera el oro y a su vez este se llevara a Europa, ¿no? Sabemos que la corte de los Austria esperaba religiosa y ansiosamente la llegada de los barcos porque llegaban con oro, ¿no? De la Nueva España y se necesitaba para pagar la burocracia, iniciar guerras, ¿no? Flandes, etcétera, todo lo demás. Y esto es lo que ocurrió. ¿Dónde estaba, cuál era entonces la forma de la industria que aquí existía? Había algunos obrajes, sobre todo en la Ciudad de México, que producían algunos bienes de consumo y había la minería, que era la más importante. Pero la minería era un lunar, ¿no? Era simplemente un implante en algunas regiones y estaba desconectada del resto de la economía. ¿Había otro tipo de industrias? Sí, aunque eran agroindustrias, estaba la del pulque, ¿no? Que era muy importante, pero esa era la característica que tenían. Aquí ya había, por cierto, algo distinto a lo que se vivía en Ur, o que se vivía en Gilgamesh, ¿no? O que vivían en Europa en etapas anteriores. ¿Cuál es el tema? El hombre se tenía que adaptar o sucumbir a las condiciones del clima. Pero para esta época, en México, ya eso tampoco es tan cierto. Todo el Valle de México, que es donde ustedes viven o estudian, todo el Valle de México, una parte de la Teotlalpan, que era una región que tributaba al Templo Mayor, sufrió una grave crisis ecológica. ¿Por qué razón? Pues porque se introdujo un animalito que era terrible, según Santo Tomás, ¿no? En la Utopía, ¿no? Él nos dice, las ovejas se comían a los hombres. ¿Por qué razón? Porque para hilar se necesita lana y para tener lana se necesitan borregos. Y entonces comenzaron a cubrir el territorio. Así Alonso de Villaseca, el hombre más rico de la Nueva España, era dueño de borregos. Y Santa Lucía, donde está el Laifa, ¿no? Siempre ha habido una discusión ecológica alrededor de ese lugar, ¿verdad? Había 100,000 borregos, ¿no? Entonces estos destruían todo lo que había a su paso. Como pueden ver, esto ya es un cambio de lo que iba a ocurrir. El siglo XIX, voy a abreviarlo porque no sabía que ya eran 25 minutos, ¿no? Pero 35 ya le subí. Está bien, pero bueno, el siglo XIX es muy interesante. Por supuesto, hay un problema que es lo que yo quiero acabar, que es el tema del crédito, ¿no? El tema del crédito es muy importante para la industria. De hecho, es el inicio de cualquier prácticamente actividad industrial, ¿no? Ustedes saben que se necesita una cierta cantidad de dinero, ¿no? Se compran mercancías, ¿no? Se inicia el proceso productivo, se interrumpe la circulación, se tiene una mercancía y se tiene un valor mayor, ¿no? La condición para que esto continúe es de que la cantidad final es mayor que la inicial.
Por supuesto, hay varias tasas aquí que son de interés, ¿no? Dos tasas que son relevantes. Una es la tasa de interés y otra la tasa de ganancia. ¿Cuál es el tema aquí en el crédito que es muy importante ir tratando? Si no se entiende de qué se trata, no se comprende realmente la economía. El crédito en el siglo XIX lo voy a obviar, pero en el siglo XX, ¿no? Es decir, llegamos a la etapa que es del porfiriato, ¿no? Llegamos a la revolución, ¿no? La etapa no violenta de la revolución. Uh-huh. Luego es una etapa muy importante que termina en el 52, aunque siempre decimos 1950, ¿no? Que termina, depende de quién lo platique, ¿no? Del 70 al 75 y del 82 a la fecha, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la industria en estas épocas, ¿no? La industria en el porfiriato está muy bien descrita por las leyes de 1875, que le permitían todo prácticamente, ¿no? Pero una industria vinculada a industrias externas, ¿no? Por ejemplo, el ferrocarril. Lo que se dice es cada kilómetro de ferrocarril que en Estados Unidos su construcción significaba el crecimiento de una industria local, como la del acero, en México significaba el pago de esa mercancía hacia el exterior. ¿Por qué? Porque nosotros no producíamos esa tecnología. Ese es un punto relevante. Entonces, aquí fue una etapa muy depredadora del medio ambiente. Aquí surge la primera figura, ¿no? Que es apenas una subdirección, si no mal recuerdo, dedicada a la higiene y el saneamiento. Y es la primera figura que tenemos reguladora del medio ambiente en México. Es es, muy parcial y esta figura la podemos conocer mejor si ustedes van al AGN, el Archivo General de la Nación, en los expedientes de cólera, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde se puede rastrear gran parte de su actividad. Es un tema de salud pública. El medio ambiente es un tema que determina la salud y por lo tanto depende de una autoridad de salud. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir durante estas etapas, ¿no? Bueno, esta etapa es la de los 40, es es una etapa terrible, ¿no? Hasta antes de los 40. El salario, la tasa salarial, salario real, era relativamente bajo. Es decir, de eso vivía la industria, de mantener un salario relativamente bajo, inclusive en la época del cardenismo. En otras palabras, aun cuando estaba el general Cárdenas, la tasa salarial, y aunque hubiera gran cantidad de huelgas y una disposición de apoyar a la fuerza de trabajo, a la fuerza laboral de este país, la tasa salarial era relativamente baja, ¿no? El cambio va a comenzar de los 40 al 52. ¿Cuál es la diferencia ahí? Que tenemos guerra. Y cuando hay guerra con alguien distinto a México, los norteamericanos buscan que seamos sus aliados, ¿no? Así que la deuda pública quedó en ceros, ¿no? Y compraron muchos suministros. Lo hicieron en la guerra, en la Segunda Guerra, y lo hicieron durante la Guerra de Corea. Así que todo lo que se ve mal, en esa época se veía bien, ¿no? Podían ir a trabajar mujeres y hombres a los Estados Unidos porque estaban en guerra y tenían que utilizar la fuerza de trabajo para las armas, ¿no? El desarrollo estabilizador es un punto importante y aquí ya voy a comenzar a aterrizar lo que quiero acabar de medio ambiente e industria, ¿no? ¿Qué pasa en el desarrollo estabilizador? Bueno, en el desarrollo estabilizador, nosotros podríamos decir, no voy a discutir si es todo lo correcto o no esta teoría, pero un sector uno, un sector de bienes de capital y un sector de bienes de consumo. Cada vez que se necesita que crezca, ¿no? Entonces las importaciones, ¿no? Las importaciones tienen que crecer. ¿De qué? De bienes de capital.
¿Cuál es la idea? Bueno, al producir bienes de consumo, con esos bienes de capital que antes se importaban, hay un cierto equilibrio. Por supuesto, no lo es totalmente. ¿Y cómo se paga un bien de capital que proviene del exterior? Bueno, los norteamericanos no aceptan pesos, ¿no? Así que se tiene que pagar en dólares. Y como se tiene que pagar en dólares y nosotros no lo tenemos, años con año, eso implica un déficit. De tal forma que cuando se van acumulando y se tienen que acumular, porque esa es una etapa de crecimiento constante, llega un momento en el cual el acervo, es decir, la suma de toda esa déficit es una deuda relativamente grande. Así llegamos al 75, hay una gran crisis y hay una salida en el 82. ¿Cuál es esa salida en el 82? Bueno, es una salida en la cual eh, se prefiere la vía de disminuir el salario real, ¿no? Como se hizo de forma efectiva, y favorecer a la industria de manera general. Esto para el sector ambiental ha sido terrible, porque más allá de la normatividad, la regulación no tiene que ver solamente con las leyes que se emiten, tiene que ver con la práctica que se tiene. Y entonces lo que va a ocurrir es que las empresas van a ser favorecidas y, y entonces no es que tengan un cheque en blanco, pero casi, ¿no? Casi lo tienen el cheque en blanco, ¿no? En 1996 esto va cambiando en términos de la regulación. Tenemos una serie de normas y de leyes que no voy a discutir, pero el punto es de que hemos tenido un crecimiento marginal en términos del crecimiento poblacional, pero además este siempre ha estado vinculado al decaimiento del medio ambiente. Si ustedes ven las cuentas ambientales de México, no está incluido todo lo que se puede incluir. En otras palabras, tenemos un producto, ¿no? Tenemos un producto y le restamos, ¿no? ¿Qué le restamos? Pues le vamos a restar la depreciación, por ejemplo, ¿no? Y le vamos a restar el agotamiento de los recursos naturales y el decaimiento de los mismos. ¿Qué queda fuera de esta ecuación? Bueno, nosotros podemos tener aire, ¿no? Agua, ¿no? Suelo, pero hay un tema que es muy importante, que es la diversidad biológica. Y eso no está contenido en la forma como se calculan las cuentas nacionales ecológicas del país. Es un asunto metodológico que no se ha resuelto. Y aquí es donde justamente yo quería lanzar, pues a ver, si estamos en el posgrado de la Facultad de Economía, me imagino que habrá alguien que diga, y entonces, ¿cómo lo calculo? ¿No? O no lo podemos calcular, ¿no? ¿Cómo se calcula lo demás? Bueno, si yo tengo una situación normal, buena, o como ustedes lo quieren decir, una línea base, ¿no? Es otra forma de decirlo. Y después de una acción, tengo una disminución de su valor, entonces ciertamente voy a tener una cierta cantidad. Si esa cantidad se corresponde con algo que se calcula en el mercado o que existe en el mercado, entonces yo le puedo poner precio, ¿sí? Y si le puedo poner precio, entonces puedo calcular el costo total que tuvo esa acción. Por ejemplo, si el agua se contamina, no la podemos consumir. Si no la puedo consumir, una pregunta análoga, no es exactamente esa. ¿Cuánto costaría que nosotros la pusiéramos en calidad de ser consumida? Ese es su precio que va a tener. Si yo sumo todas esas cosas, ¿no? Eventualmente, pues voy a tener un número. Pero la diversidad biológica no tiene un número. No tiene un número, porque lo que se hizo fue imputar un valor. En otras palabras, ustedes cuantificaron algo cuantitativamente y luego le imputaron un valor. Eso lo hacen los contadores siempre, ¿no? Curiosamente, siempre que lo hacen con depreciación. Si yo compro una computadora, ¿no? Y después de 4 años, porque es HP, ¿no? Ya no vale nada,
Entonces dicen, bueno, pues su valor contable es cero. Ojo, ese es un tema en el cual hay que tener cuidado porque la compañera puede seguir en el quinto año utilizando la computadora, ¿no? Entonces dirían, pues como que algo no está funcionando, ¿no? ¿Sí? Tiene sus asegúnes, pero se puede calcular. Pero la diversidad biológica, ¿cómo la calculan? ¿Cómo calculan la desaparición de una especie? ¿Es más valiosa la desaparición de una especie eh, vegetal que un animal, ¿no? ¿Qué valor le vamos a poner ahí? Y entonces es cuando yo quiero que comencemos a discutir de verdad este tema, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Primero, todavía no he encontrado una forma adecuada de calcular esto. Y es un tema relevante. ¿Por qué? Si ustedes van a la Ley General de Equilibrio Ecológico, de lo que están hablando es un ecosistema. Ajá. Hay ecosistemas y entonces el sentido que tiene esa ley es todo lo que afecta al ecosistema tiene que ser medido y evaluado. Y no se debe permitir nada que no permita la reproducción del ecosistema. Eso no lo tengo que explicar con los economistas que están aquí, pero un sistema se puede reproducir o no se puede reproducir. Se puede reproducir de manera simple o ampliada o como ustedes quieran, pero la gran pregunta es, ¿se puede o no tener un día más de vida, un año, etcétera? Si no lo va a tener, entonces debería ser una actividad que tú no deberías de permitir, a menos que hubiera una excepción. Ajá. Ese es el sentido. ¿Cuáles son los términos? Bueno, un término es la mitigación, la remediación, pero el que nos interesa es la restauración. Como bien lo saben los de Australia, ¿no? Eh, la mitigación es una actividad, por ejemplo, no necesariamente industrial, puede haber un bar en el vecindario y produce mucho ruido. ¿Cómo vamos a mitigarlo? Con paneles que desvíen el ruido y entonces puedan vivir los vecinos. Ese no es un ecosistema, a menos que digamos que un ecosistema urbano, ¿no? Pero eso es mitigar. Disminuyo, no lo desaparezco, pero lo disminuyo, ¿no? Remedio, ¿no? Se contaminó el suelo. Entonces, en efecto, hay que eliminar, no ya la fuente, porque suponemos que ya se eliminó, sino hay que eliminar los contaminantes que existen en el suelo. Esa es la remediación. Pero eso nada tiene que ver con la restauración. La restauración es de que a lo mejor ese suelo estaba en un bosque y una vez que se quitó todo, no se restauró, a pesar de que hubo mitigación en el proceso, se remedió, pero no existe restauración. Porque restauración es cuando vuelve a funcionar el ecosistema como tal. ¿Y por qué es importante plantear esto? Porque esa es una vara muy alta para la industria. Pero esa debería ser contra la cual midamos todo. La restauración ecológica es la unidad de medida que deberíamos utilizar para decir esto funciona o no funciona. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se describe el ecosistema, un sistema regional, ¿no? En términos eh, del proyecto, y contra él se debe ir midiendo. ¿Ocurre? No necesariamente ocurre así. Estamos muy alejados de la restauración en México, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer aquí? La vara es la de la restauración ecológica. Es un asunto también para economistas, ¿no? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cómo castigamos, por ejemplo, ¿no? Una empresa, ¿cuál es una sanción adecuada para una empresa? Una sanción puede ser de acuerdo a sus ingresos que tiene, otra puede ser de acuerdo al efecto, el impacto que tuvo, y otra más de todo lo necesario para conseguir la restauración del ecosistema. Ese es un tema distinto. Eh,
¿Qué se hace actualmente? Pues se tiene un proyecto, ¿no? Hay un dueño, un conjunto de dueños, una autoridad y una manifestación de impacto ambiental, ¿no? Y esta se evalúa, sin caer en todos los detalles y todo lo que se puede hacer, ¿no? Aquí, si no, nos acaba, ¿no? Pero bueno, este es un proyecto de investigación sobre el impacto del proyecto. Y este es otro proyecto de investigación sobre lo que nos dicen que es el impacto del proyecto. ¿Cuáles son los problemas que se tienen con esta forma de regulación? Y que es paso a paso. Primero, deben fijarse en el ecosistema, pero ojo, en una región donde está el ecosistema, sucede que de pronto se van evaluando muchos puntos por separado, pero la evaluación solamente tiene sentido si podemos en algún momento ver el efecto global de todas estas actividades en el ecosistema. Si no, puede ocurrir lo siguiente. Es un ejemplo. Podrían autorizar todos a un mismo tiempo y en algún momento que se comenzaran a implementar y no tendría sentido para resguardar la parte ambiental. No podría tener ningún sentido. Así que tiene que haber siempre una vigilancia a nivel del ecosistema pertinente. ¿Y cuál es ese? Bueno, ese es un problema complicado, pero una de las razones por las cuales este país es diverso biológicamente es porque es muy montañoso o tenemos muchos accidentes naturales. Esto hace que las poblaciones vayan evolucionando en forma distinta en cada uno de estos lugares. Y, por lo tanto, eso es lo que provoca que tengamos diversidad biológica. ¿Cómo se llama ese lugar? Bueno, se llama Cuenca, ¿no? Son 700 y tantas. Un análisis conveniente tendría que ser un análisis que se hiciera a nivel de Cuenca. Va a tener sus problemas, va a tener sus problemas en esto y va a ser muy importante después descubrir por qué. Entonces, este es el meollo de gran parte de lo que existe. Hay una regulación, por razones de tiempo no explicamos nada de la regulación, más que decir que este proceso está en el centro de gran parte de la regulación industrial. Por supuesto, hay registros de emisiones, de contaminantes, permisos, comunicados que se tienen que hacer anualmente a la autoridad ambiental. Esto es lo importante. ¿Qué se puede decir a partir de aquí que habría que hacer? Y esto es lo que yo quería un poco discutirlo. Esto está mal planteado. No hay que cambiar la ley, lo que hay que cambiar es la costumbre. El tema está en que si lo ven como un trabajo antropológico, ¿no? Y le preguntan a un antropólogo que vaya a ver qué es lo que hacen los industriales y lo que hace la autoridad, va a ser algo muy distinto a lo que esperamos. Primero tienen el proyecto, ese es el gran error de todo esto. Y después contratan a un biólogo, ¿no? Si bien les va, ¿no? Un arquitecto, un ingeniero. Nunca he visto un contador, pero bueno, no me sorprendería que hubiera también alguien así, ¿no? Y después contratan a quien va a ver cuál es el efecto ambiental. ¿Cuál es el problema aquí? ¿O está perfecto? Bueno, el problema está que el especialista no debería ser contratado después de que existe el proyecto. El especialista debe ser contratado para acompañar el proyecto. Porque una vez que ya existe el proyecto, eso es como una autopsia. Van a investigar a alguien que ya murió. Ya invirtieron millones, a veces cientos de millones de pesos, y la probabilidad de que le cambien ese proyecto
es cercana a cero. Uno podría decir, pero es su obligación. Si aquel descubre que eso se tiene que cambiar, pues no me importa que lo cambien, pues perfecto, pero eso no se va a realizar. Y entonces, ¿para qué hacer algo que sabemos que va a fallar? El tema está que cada proyecto industrial que existe en este país debería estar previamente acompañado de este tipo de especialistas, ¿no? Si ustedes consultan la ley de monumentos federal, consúltenla, espero que ya hayan corregido el error, pero cada vez que hay un proyecto de intervención en un centro histórico, la ley dice se tiene que contratar, bueno, voy a tener que decir lo que dice la ley y después decimos lo que quiso decir la ley, ¿verdad? Y aparece Fox. Eh, lo que dice la ley es un antropólogo, ¿no? En realidad creo que quisieron decir arqueólogo, ¿no? O un arquitecto, ¿no? Pero para cada vez que van a intervenir, tienen que presentarle al INAH, quién es el INAH, por supuesto, a veces no los, ni siquiera lo requiere, pero en teoría le tienen que presentar al INAH el santo y seña del especialista que va a acompañar la realización del proyecto. Bueno, eso se tendría que hacer acá, de la misma forma. Hay muchos temas aquí que tratar, pero entonces me voy a permitir acabarlo en lo más rápido posible. Ustedes, espero que lo vean. Esta es la de Killing, ¿no? Esta está más bonita, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Que es lo que veníamos platicando. Y yo quería acabar en un tema que también es relevante. ¿Qué se tiene que hacer con la industria, no? Es un tema en el cual ustedes lo pueden ver en el agua o en el aire, pero es más visible en el tema del agua. Las industrias, hay quienes requieren y se les requiere que sus aguas residuales, ¿verdad?, tengan un tratamiento especial y se les va y se les visita. Hay aguas en los centros urbanos, hay las aguas industriales y las aguas, obviamente, dedicadas a la agricultura. La mayor parte del agua va a la agricultura y es algo que se debe ir cambiando porque es muy irracional, es terrible, no porque sea la agricultura va a ser buena por sí sola para el medio ambiente, es terrible, es terrible a veces el crecimiento de la frontera agrícola y los agroquímicos que se utilizan ahí, ¿no? Probablemente tenga a veces más impacto el crecimiento de la frontera agrícola. En otras palabras, quitan una selva, el semidesierto, quitan un bosque y dedican un cultivo. Pueden ustedes ir a Michoacán, lo destructivo que han sido el aguacate, pero también las bayas. Las bayas que ustedes se comen como muy naturales y saludables, pues probablemente sean buenas para ustedes, pero para el medio ambiente son terribles. Así, entonces, el agua se va la mayor parte a la agricultura, luego se va al consumo humano y una pequeña parte a la industria. El tema está que el agua que se utiliza en la industria requiere de altas concentraciones de una gran cantidad de elementos. Y al tener esas altas cantidades de concentración, son más contaminantes que las anteriores, aunque sean muy poquitas. Eh, ese es un tema relevante, pero el tema más importante que podemos ver aquí es que gran parte de la industria no descarga en un cuerpo nacional. Un cuerpo nacional es un río, una laguna, el mar, lo que ustedes quieran, sino que descarga en un sistema municipal. Y entonces, en ese momento en que descarga en un sistema municipal, le transfiere su responsabilidad a la autoridad municipal, el presidente y el ayuntamiento. ¿Quiénes son los que reciben menos recursos en todo el país de los órdenes de gobierno? Los ayuntamientos. Y en ellos se descansa esta responsabilidad. ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, hay una responsabilidad que es la de la industria, pero es la responsabilidad individual de la industria. Si ustedes escuchan a algunos representantes de la industria, hablan términos globales, pero lo que se precisa es
que se tenga la responsabilidad individual. ¿Qué se requiere para ponerlo claramente esto? Un inventario nacional, pero sobre todo que esté construido sobre inventarios municipales. Y para eso necesitan dotar a quien más carencias tiene, que es el municipio, de dientes para poder hacer esa labor. Eso no existe actualmente. Mientras eso no exista, mientras el nivel federal y el estatal sean codiciosos frente a la autoridad municipal, siempre hay quejas, ¿no? La autoridad municipal es mala, no está preparada. Bueno, pues claro, pues no tienen presupuesto. No tienen presupuesto. ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que esté? ¿Ah? Ese es un tema relevante que puede ser cuantificado. Y para, y bueno, eh, ¿cuál es otro tema que ya creo que ya me excedí, ¿verdad? Sí, perdón. Entonces, nada más me gustaría tratar otro tema que también es de discutirlo con ustedes, ¿no? Hay una cosa que se llama el diálogo económico de alto nivel y México es una vergüenza. Todas las veces anteriores que los Estados Unidos estuvieron en guerra, negociaron con México. Estaban muy enojados con los mexicanos por la expropiación petrolera, pero no lo suficiente cuando ya se enfrentaron con los japoneses y los alemanes para seguir con el pleito. Y entonces no solamente se perdonó la deuda, o se arregló, sino que hubo transferencia tecnológica. Y así sucedió en Corea. Y también permitían que los migrantes entraran oficialmente, lo requerían, ¿no? Ustedes deben haber escuchado por ahí que hay un conjunto de migrantes que están demandando al Estado mexicano porque cuando fueron a Estados Unidos, parte de sus ingresos se los dieron al gobierno mexicano y este nunca los retribuyó. Bueno, era una época en que eso fue permitido. ¿Cuál es el asunto? Actualmente ocurrieron muchos temas a nivel internacional. Hay una guerra en Ucrania, está la pandemia, y esto pone en tela lo que son las cadenas de suministro, sobre todo de algunos elementos. Por ejemplo, están las tierras raras, el neodimio, etcétera, ¿no? Se utiliza para muchas aplicaciones. Y cuando ven los estadounidenses, las tierras raras son producidas por los chinos. Y entonces comienza a haber una gran crisis porque les comienzan a preocupar todo lo que pueden hacer con electrónica y deciden reconstruir y fortalecer esas cadenas. Y por eso proponen el diálogo económico de alto nivel. Y en el diálogo económico de alto nivel, nosotros ponemos la mesa, pero no ponemos condiciones. Y ese es un tema ambiental también. ¿A qué nos referimos con esto? Pues hay muchas cosas que discutir. Desde lo económico, es decir, tendría que haber en esa cadena de suministros que le preocupa a los norteamericanos, industria local. Y tenemos patentes, vayan al poli, está lleno de patentes. No pueden desarrollar el producto. Una patente por sí sola no sale. Hay una cosa que es el desarrollo del producto, que es una actividad especializada, que la hacen ingenieros y mercadólogos. Y eso no se hace en México. Pero tenemos la vía para hacerlo y lo único que estamos discutiendo es cómo les ponemos las, el tapete en forma más bonita para que se vengan a echar acá. Ese no es una forma de negociar, ¿no? Y tenemos cosas con Estados Unidos, ¿no? Esas son las ecorregiones terrestres, ¿no? Supongo que sí lo ven, ¿no? Lo amarillo es gran parte de lo que conocemos como Aridoamérica, que lo compartimos con los Estados Unidos. Es una región relevante. Cuando tenemos el desierto o el semidesierto, son regiones muy importantes biológicamente, ¿no? Y compartimos con ellos, ¿no? Aquí están las del bosque primario. Estas son, por supuesto, las ecorregiones marinas. Vean que ahí tenemos un tema muy importante en el Golfo.
el Golfo de México es un mar interior prácticamente. Somos tres países, ¿no? Cuba, Estados Unidos y México los que estamos ahí. Y nosotros somos muy malos. Vean el Usumacinta y el Grijalba, desde el siglo XVIII lo estamos destruyendo. No necesitamos esperar a que hubiera industria. Ahí está la zona muerta del Golfo de México, que es algo que nos afecta, pero que proviene industrialmente. Ahí ustedes pueden ver todo el Mississippi hacia arriba, ¿no? Viene desde los Grandes Lagos hasta el Golfo, esa vía, y es una gran vía industrial de los Estados Unidos, ¿no? La densidad de población que tenemos, ¿no? Y no vamos a tener ocasión de platicarlo, entonces me voy a esta, ¿no? Que en efecto ya es, eh, eh, ya es el resultado de una actividad industrial, ¿no? Compartida con los Estados Unidos. Tenemos muchos temas con los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos el tema del Colorado, que prácticamente está desapareciendo. Todos conocen el Cañón del Colorado de múltiples películas norteamericanas, pero cuando llega a México prácticamente eso no existe. Donald Trump quiere poner una frontera, pero es una frontera, como ustedes vieron, en un semidesierto que no reconoce esas fronteras políticas. ¿Cuál es el efecto ambiental? Hay que cuantificarlo. Y tenemos la zona muerta, que es una zona muerta de verdad. Eh, y se explica en gran parte por lo que ustedes pueden ver de frente a la derecha, ¿no? Es decir, la actividad industrial norteamericana, que afecta un mar común a las tres naciones, ¿no? En otras palabras, yo quería hacer la posibilidad de provocar la intención de que investigaran algunos temas, ¿no? ¿Cuánto cuesta la restauración económica? ¿Se puede cuantificar? Esa es una pregunta relevante. Otra pregunta relevante es cómo deberíamos plantear los temas ambientales en una relación común entre México y Estados Unidos. ¿Qué estamos perdiendo ahí? Eh, ¿Cómo debería ser cuantificado el efecto de una mala regulación? ¿Sí? Para hacer la restauración se necesitan biólogos. Para cuantificar el efecto económico o imputarle un valor a la destrucción de un ecosistema, se necesitan economistas. No quisiera terminar sin decir, estrellándome un poco más, que hay un tema también relevante, teórica y prácticamente, que es el principio precautorio. El principio precautorio es casi un lema eh, europeo, que ellos, como buenos europeos, cumplen en su tierra e incumplen en el resto del mundo. Acuérdense del gigante egoísta, ¿no? Que tenía rodeado su jardín. Ahí lo cumplen muy bien. ¿Qué es el principio precautorio? Bueno, en este mecanismo de regulación, si yo carezco de información sobre los efectos, o bien el efecto puede ser muy relevante, muy grande, el efecto ambiental, aunque no tenga todo el detalle, yo debería de negar esos proyectos. Lo podemos traducir en negarlo. Normalmente se dice, es injustificado no actuar frente a eso. No hay que llevarlo al español preciso. Se deberían negar esos proyectos. Por ejemplo, la minería marina. La minería marina produce plumas, es decir, la dispersión del material en el agua, que no hemos cuantificado ni sabemos el tamaño, la distancia, ni todos los efectos. ¿Deberíamos apoyar la minería marina? Volteemos a ver a los europeos. No, tienen años investigándolo y han decidido no aprobarlo, ¿no? Y el principio precautorio tiene también una cuestión muy interesante en términos teóricos, que tiene que ver con incertidumbre. Ustedes seguramente ya leyeron el Tratado de la Probabilidad de Keynes, ¿no? Si no lo han leído, entonces estoy equivocado en el posgrado. Debe ser este el de Derecho, pero, este, pero el Tratado de la Probabilidad es muy interesante. La probabilidad en realidad es el conocimiento razonable. Esa es la definición de Keynes. Pero ojo, cuando están hablando de ISLM y Higgs y todos ellos, dicen no hay un tratamiento adecuado de la incertidumbre.
Y la incertidumbre a veces se maneja simplemente como distintos estados de información en el tiempo. Y eso es incorrecto. En la incertidumbre no conocen lo que va a ocurrir en el futuro. Así que el principio precautorio al modelarlo tiene que utilizar la incertidumbre en su acepción pura, que es esta, ¿no? El ejemplo clásico es, echan ustedes los dados a rodar y hay un valor esperado si están apostando y están en la cantina, ¿no? Apuesto 10 pesos y echo un volado, 50%. Mi valor esperado es 5. Muy bien, ¿no? Entonces yo lo puedo comparar contra otra acción en la cual si recibo 4, pues me echo el volado. Si recibo 8, yo digo, pues no, voy por el otro lado. Pero eso no funciona en términos de incertidumbre. En incertidumbre, las decisiones del ser humano son muy sensibles a lo que se pierde o se gana, al monto global. Si yo les digo, echemos un volado a ver quién gana, pues pueden decir, sí, yo me echo el volado. Si agarro una pistola de 6 tiros, un revólver, y le pongo una bala, y del otro lado pongo una casa, y les digo, juguemos a la ruleta, bueno, alguien diría, no, yo no le entro. Ese es un buen ejemplo de cómo la incertidumbre está ligada con el valor que tiene lo que está en juego. Y un ecosistema es un valor que, que permite que continúe la vida y por supuesto, entonces esa es la forma adecuada de moderar, tomar la incertidumbre. Gracias. Muchas gracias, Tonatiuh, por tu participación. Esperamos que el público vaya formulando sus preguntas, tanto presencial como virtual. Y mientras daremos paso a nuestra comentarista sobre este tema, Ana Cristina Colín Hernández. Ella es doctorante y maestra en Economía por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Además, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de esta misma universidad. Ha ejercido como profesora adjunta en las materias de Economía Europea y Economía Mexicana II. Actualmente imparte el curso de formación complementaria de Cálculo Diferencial e Integral con aplicaciones a la economía en la Facultad de Economía de esta institución. Sus áreas de investigación incluyen el estrés hídrico en la Ciudad de México, con énfasis en los avances y retrocesos de la Agenda 2030, así como los servicios ecosistémicos y el desarrollo económico en México. Bienvenida, Ana Cristina. Hola, muy interesante su charla. Sí, tendríamos que replantearnos muchas cosas. Creo que la legislación ambiental que se está llevando a cabo aquí es importante, pero también es importante tomar en cuenta qué es lo que realmente se puede llevar a cabo no nada más en la teoría, sino en la práctica, ¿no? Cuáles son los instrumentos que se requieren, la aplicación y el cumplimiento de esas normativas, cuáles son sus alcances y sus límites, y los incentivos económicos que deben de existir, que siempre deben de estar presentes para que la industria, bueno, dentro de la industria se generen esos incentivos para poder disminuir los impactos sobre los ecosistemas. Y es importante en ese sentido, pues, impulsar tecnologías limpias, con ecoeficiencia, pero también la educación y la sensibilización, tanto de la industria, a los empresarios, como de la comunidad, digamos, de los ciudadanos. Eh, y sí es importante contar con esta conciencia ambiental, que poco tenemos. Creo que es un tema que es relevante y que es importante dotar a la industria y a empresarios sobre estos temas, porque muchas veces lo desconocen. Entonces, hay ciertos vacíos sobre este tema y siento que también debería de existir una participación pública transparente, porque
hay muchas veces que no involucra a la sociedad civil, a las comunidades locales o a los grupos de interés que están inmersos o que tienen intereses en este proceso, en la toma de decisiones, en el proceso del desarrollo industrial y su impacto ambiental. Entonces es importante también tomar en consideración estos puntos, la cooperación internacional y que exista un intercambio entre lo que debería de hacerse y lo que no, es decir, cómo poder mejorar esas mejores prácticas que pueden ser beneficiosas para el planteamiento de una relación entre la industria y el medio ambiente. Y lo último, pues la evaluación del impacto ambiental, que sea previo al desarrollo de proyectos, no posterior a la destrucción de ecosistemas, ¿no? O sea, un ejemplo, el Tren Maya, todos los impactos que está generando. Y sería esa mi participación. Sí, muchas gracias, Ana Cristina. Sí, en efecto, yo no hablé tanto de la regulación, pero quisiera de todo lo que platicaste tomar un tema que no es, que es la consulta. Cuando hay un proceso de negociación, es muy importante que este se celebre entre iguales. Ujú. Un matrimonio entre una gente adulta y una niña, que ocurren en México, es una aberración. Nadie debería pensar lo contrario. Y sin embargo, cuando agarran una empresa que vale 3,000 millones de dólares y una comunidad que tiene 5,000 habitantes, ¿no? O menos, 2,000, es obvio que hay un tema asimétrico. Y la simetría tiene que haber elementos objetivos que igualen esa negociación, ¿no? ¿Cuál es ese elemento? Bueno, no, a lo mejor no lo igualan totalmente, pero ahí está la consulta indígena. Más o menos en los años 50, el mundo despertó y se enteró, el mundo occidental se enteró que había colonialismo, ¿no? Entonces empezó todo un proceso de descolonización, ¿no? Y entonces se planteó, sobre todo para África, un tema en el cual las empresas, las industrias o los gobiernos extranjeros y locales no podían tomar decisiones sin la población local. Es el 107. Por supuesto, todo lo que plantearon fue letra muerta hasta que se hizo un convenio 169 de la OIT. El convenio 169 de la OIT lo que dice es muy sencillo: todos los que firmen tienen que tomar en cuenta las comunidades indígenas o tribales antes de tener una acción relevante de autoridad. ¿Qué puede ser una acción relevante de la autoridad? Poner un aeropuerto, hacer una carretera, permitir que se instale una minera, o otra industria. Todo eso es relevante, ¿no? Así que todo tendría que ser. En 1989 se acordó este convenio. En 1990 se aprobó en el Senado. En 1991 entró en vigor. Y todavía no tenemos una ley general de consulta. Se está planteando una ley indígena de consulta y en mi opinión es un gravísimo error. ¿Por qué razón? Gonzalo Aguirre Beltrán, que todos ustedes deberían conocer, lo que decía es que cuando llegó la colonización, los indígenas se refugiaron ahí donde no los iban a alcanzar, las zonas difíciles de este país, que tenemos muchas. Ahí se refugiaron y ahí, como es difícil, es también donde tenemos conservado, no intacto, pero sí más conservado, el patrimonio natural de nuestro país, donde conviene también conservarlo. Como hay menos población, en realidad el cinturón de oro mexicano, por ejemplo, está sobre todo en el Pacífico, pero tenemos mineral en casi gran parte del territorio nacional. ¿Dónde se ha puesto las minas? Pues donde no hay población. Es ahí donde se han puesto. Y ojo, entonces aquí es donde entramos en el detalle.
nosotros firmamos un convenio que dice, cada vez que tú hagas algo relevante, tienes que tomar en cuenta la comunidad o es nulo. Luego la Corte Interamericana de Desarrollo, ¿no? La Corte Interamericana, determinó en dos ocasiones que cuando se determinara algo, previamente se tenía que consultar, pero que además las comunidades tenían que tener acceso a beneficios razonables. Tarea para un economista. ¿Qué es un maldito beneficio razonable? Son playeras y balones y talleres de macramé para una comunidad en la cual hay un proyecto energético. No estoy siendo irónico. Eso es lo que se ha dado. Eso es lo que se ha dado. Oh, maldita sea, será dinero para que ellos puedan tener un futuro distinto. ¿Se ve? Bueno, eso que se le da a la comunidad indígena y que ya la Corte lo reconoció en algún momento, el artículo 2 constitucional dice, toda aquella población que se le parece a la indígena tiene derecho a lo mismo. En otras palabras, si ustedes lo aplican, eso es lo que se llama, como creo que es el posgrado de Derecho, puedo decir es el bloque constitucional. Y ahí entonces se tiene que aplicar. ¿Se observa? Entonces, lo que le dan a los indígenas se le tiene que dar a quienes se le parecen. ¿Quiénes se le parecen? La comunidad rural. En 1895, la mayor parte, si no es que casi la totalidad de las comunidades rurales de este país eran indígenas. Es el siglo XX en el cual van perdiendo esa identidad, pero no pierden la vida rural. Y ahora tenemos una resolución de la Asamblea General que en vergüenza no la hemos firmado, pero que dice exactamente lo mismo. Y habla de los derechos de las comunidades rurales, ¿no? Y de los trabajadores rurales. Entonces, esa nada más era la respuesta. Sí, en efecto, falta esta otra parte, pero ya no me alcanzaba el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí tenemos 15 minutos para las preguntas que encontremos aquí o comentarios en el auditorio. Pueden levantarnos la mano y el doctor Saúl nos va a ayudar pasándoles el micrófono. Perdón, si pueden decir su nombre y su procedencia. Yo soy Víctor Silva, igual del posgrado de la UNAM, del IEC. Dos cosas rápidas. La cuestión del azar y lo del casino, ¿no? El problema aquí es que no tenemos la opción de elegir si entramos o no al juego, ¿no? La incertidumbre que está detrás de estos juegos está implicando de que no podemos decidir si estamos o no jugando con el medio ambiente, porque todos estamos, aunque uno de nosotros prenda el ventilador o no lo prenda, no importa si tú quisiste o no participar, estás participando en el juego y es asimétrico como los casinos, ¿no? Dos, me llamó la atención lo de el esquema de MPMD, porque si bien Marx lleva un paso más allá el análisis económico, no se desprende de una idea de los clásicos que es lo único que produce valor es el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si llevamos eso como en matemáticas al límite? Y el límite en este sentido sería, ¿qué pasa cuando no tienes humanos en el sistema, ¿no? Solamente tienes algo parecido al mundo de Wall-E, ¿no? En donde hay humanos que consumen pero no producen. ¿Qué pasa ahí con el medio ambiente? Porque en Wall-E no tienes que remediar el daño que ya se hizo, pero no lo estás remediando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en esta interacción medio ambiente contra producción? Porque vas a tener que llevar la producción a cero para que el medio ambiente se mantenga, ¿no? Un poco ahí. Sí, si quieres, escuchamos la otra pregunta. Sí, y por también favor. les pido que sean breves para que demos oportunidad a los demás, ¿no? Sí, sí. Tanto el ponente como las preguntas.
Gracias. César Castellanos, igual estudiante de la maestría. Me llamó sobre todo la atención esta lógica de primero elaborar un proyecto y luego ver cuál es el impacto ambiental, ¿no? De este. Y sí, tienes razón, los cambios que si un biólogo encuentra una afectación muy fuerte que va a causar el proyecto y el hecho de cambiar el proyecto para evitar esa afectación cambia mucho los costos, ¿no? Cosa que la empresa en verdad, bueno, en instancia puede no importarle porque uno de los objetivos principales, y me atrevo a decir que el principal, pues es obtener una ganancia. Entonces, cuál sería el mecanismo para que nosotros, bueno, las empresas o cualquier proyecto se empiece a hacer considerando el impacto ambiental, si el impacto ambiental por sí mismo puede mermar o disminuir las ganancias del proyecto? Otra sería la preparación municipal que mencionó, que también me pareció muy, muy, muy importante, y esta relación entre grandes empresas de miles de millones de dólares y poblaciones de 2.000, 3.000 personas. He visto cómo empresas negocian y llegan al acuerdo de que les van a hacer un torneo de fútbol, ¿no? Para poder instalar una planta, ¿no? O sea, son cosas de verdad ridículas. Entonces, aquí me gustaría si pudiera profundizar un poco más, ¿cuál sería la respuesta o la solución? O sea, una mayor intervención estatal en estos proyectos en municipios, o una mejor, o un impulso a las mejoras de las capacidades de los municipios para saber tratar con estas empresas. ¿Cuál sería el mejor camino? ¿Una tercera pregunta? ¿Alguien? Voy. Si quieren, tomamos estas dos. Sí, sí. Ajá. Hola, buenas tardes. Ricardo Ortiz Conde. Yo tengo un comentario respecto a dos conceptos que manejaste. El primero que tiene que ver con la parte de valor, de cómo se asigna el valor a un recurso natural desde el punto de vista de prevención, remediación y restauración. Está relacionado también con la forma en la que actualmente se aplica el instrumento de política pública de la evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué los desarrolladores de proyectos contratan o desarrollan el estudio posterior a que ellos tienen el proyecto? Creo que porque se presenta un fenómeno que tiene que ver y está relacionado con el valor. Pareciera que en la parte de la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, pareciera que no está colocada la parte del costo de restauración, sino solamente la de prevención y la de la de no llegan hasta la de restauración. Y entonces ese instrumento de política pública pareciera que puede ser posible desarrollarlo en cualquier momento, sí, siempre y cuando cumplas con unas condicionantes que son las que te coloca la autoridad. Y entonces pareciera que como no está considerada la parte de restauración, las condicionantes que te dan o que te imponen, pues pareciera fácil de cumplir desde el punto de vista económico. Y por eso es que se hace ese fenómeno. Es lo que yo creo que está sucediendo ahí. Si realmente se le diera en la evaluación un nivel de restauración de las actividades, entonces económicamente tendría que ser o factible o no factible desarrollar esa actividad en un lugar determinado, ¿no? Es un comentario, ¿no? Gracias. Buenas tardes, Luis de aquí de la maestría. Mi pregunta va más enfocada en crecimiento y producción. Este gobierno se ha dedicado o ha invertido gran cantidad de dinero en la producción de la refinería Dos Bocas. Es un gran contaminante la quema de combustibles fósiles, ¿no? Sin embargo, es un motor principal de crecimiento para cualquier economía. Entonces, debemos dejar de lado esta quema de combustibles fósiles
teniendo como hipótesis la idea de que la quema de combustibles fósiles genera mayor crecimiento que el uso de energías renovables en México. ¿Por qué ahora? Si es que se debe de dejar de lado esta idea de crecer a partir de la quema de combustibles fósiles, o nosotros tenemos derecho a crecer como lo hicieron las economías en potencia ahora, o no tenemos derecho. Esta idea del decrecimiento económico, ¿no? Que pretende ahora que pues ya crecimos lo que teníamos que crecer y ahora hay que parar y dejar de crecer. Esa es mi pregunta. Ok, sí, ahora damos. Sí, me preguntabas, perdona, perdí una parte, es incertidumbre, probabilidad, y lo que preguntabas ahí es ¿qué? No, en realidad sí, ¿no? Es un asunto de decisión. Lo que tú vas a hacer es decidir. No es una evaluación de un suceso que puede ocurrir independientemente de la actividad humana. Cuando estás hablando del principio precautorio, ¿no? Estás poniéndote desde el punto de vista de la regulación y dices, ¿autorizo esto o no? El ejemplo que proviene, que lo han dado mucho los conservadores, ¿no? Ahora se abusa un poco del término, pero digamos conservadores en términos tradicionales, ¿no? Es, si tú ves unos matorrales y se mete un ave, eres cazador, ¿no? Tienes tu permiso de la Semarnat, ¿no? Y una escopeta, ¿no? Y ves pasar un ave y se esconde detrás de unos matorrales y tienes idea de que por ahí estaba un compañero tuyo, jamás en la vida vas a disparar. ¿Por qué razón? Porque hay una cierta probabilidad de que esté o no, pero el costo es tan grande que cualquiera en su sano juicio debería abstenerse de disparar. Sí lo ves, ¿no? Entonces sí está previamente, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Si va a caer un meteorito y cambiar la faz de la Tierra, es difícil que podamos hacer algo, pero estas cosas sí lo podemos hacer. El otro tema que tú mencionaste es un tema que ya comienza a ser práctico. Antes era filosófico. Básicamente en un extremo tú tenías a Hegel, ¿no? Y en el otro a Turing. Turing, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es cuando descubrimos que algo es inteligente? Y se lo estaba preguntando frente a una máquina. De hecho, el libro así se llama, ¿no? Y, y lo que él decía es, bueno, si en una conversación ciega nosotros no podemos distinguir si estamos frente a un ser humano o una máquina, quiere decir que esa es una inteligencia. Es decir, la capacidad de intercambiar en el lenguaje. Mientras que ahora Google, ¿no?, ha descubierto lo mismo que Hegel, ¿no? ¿Cuál es el tema? La autoconciencia. ¿Qué es lo que define a un ser? Es la autoconciencia. Yo sé que existo, ¿no? Tengo esa conciencia y entonces ese es el sentido de la razón. Fuera de eso, yo percibo cosas a través de los sentidos, pero solo cuando reflexiono sobre lo que yo percibo es de que estoy utilizando la razón. Cualquiera de las dos cosas que tú escojas, ¿no?, te lleva a lo siguiente. En este momento tal vez no, pero en el futuro va a ser claro que vamos a estar ante un ser racional que no es humano. Y entonces tendría que tener los derechos que tiene un ser humano. ¿Podrá toda la economía basarse en eso? Pues no lo sé, pero si se basa, va a tener que haber alguien tomando decisiones. ¿Cuál va a ser el sentido del valor trabajo? Bueno, tú mismo lo acabas de decir, tal vez no tenga en ese sentido, pero no estamos ahí, ni de cerca, ¿no? Hasta ahorita todo lo que tenemos son algoritmos, instrumentos que nos permiten disminuir la fuerza de trabajo, ¿no?, empleada en una mercancía, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando ya tengamos un eso? Bueno, pues respetarlo, ¿no? Todo lo que sabemos es
de terceros, ¿eh? Esas empresas deberían ser transparentes en esto, pero sí sabemos que hay una especie de máquina neurótica, ¿no? Que no puede con lo que se le arroja. ¿Por qué? Porque se le arrojan muchas cosas contradictorias, ¿no? Puedes pedirle que optimice la forma de matar un ser humano y por el otro lado le puedes decir que es algo valioso y que es un límite al cual se tienes que enfrentar, ¿no? Pero bueno, pues no tuvimos que esperar a Asimov, ¿no? Para ver que tenemos que ponerle reglas a eso, ¿no? El que lea Yo Robot va a ver una parte que no transitó por ahí, ¿no? Luego la evaluación ambiental, ¿no? Tú decías, es chistoso, notorio, raro, ¿no? Llama la atención, pues sí, ¿no? Ese es el punto. Tiene que haber una evaluación a la par que se va generando el proyecto. En cuanto el arquitecto planta lo que va a ser el edificio, tiene que ver una evaluación o una evaluación previa. Aquí hay dos formas de tenerlo. Uno lo tienes al lado, cuando se elabora el proyecto, o la otra, hay una planeación ambiental. Por ejemplo, urbano-ambiental, que es lo que pide ahora la legislación. ¿Qué es lo que haría esta planeación? Te diría qué y dónde. Es decir, en este lugar tú puedes construir casas. ¿Cómo? Con esta densidad. Pero en este otro no. Y aquí puede ser una industria y en el otro no. Esa es la planeación ambiental. Una parte se hace previamente y la tiene que hacer el Estado. Y de acuerdo a nuestra legislación tendría que ser una planeación participativa. ¿Mm? La otra se tiene que hacer al lado. ¿Cuál es el tema? Ninguna de las dos está actualmente en funcionamiento, ¿no? Como tal. Hay que hacer una planeación, pero mi punto de vista es que tiene que ser sistemático. Se está dedicando a los municipios se trazaron a veces por los límites naturales, un río, una cresta, y más o menos orientan a una cuenca, pero no lo son idénticos. Y entonces tendrías que tener un análisis más preciso ahí. Ujú. Esa sería la respuesta, ¿no? Perdón. ¿Sí? También decías algo de la consulta, ¿verdad? ¿Qué planteabas ahí, perdona? Sí, claro. Es asimétrico. Hay que tratar de equilibrarlo. La consulta no hace igual, pero ¿cuál es el tema? Hay que llevarla bien. Primero, habría que ver que debería haber dos palomas en mi punto de vista, una ambiental y una social. Primero debe ser la ambiental y luego la social. No puede ser al revés. No puedes ir a una comunidad y que apruebe que se ponga una central nuclear al lado del río. ¿Sí? Eso no lo puedes hacer. O una presa de jales no, dentro del río. Eso no lo puedes hacer. Tiene que haber una ambiental. Esa es una paloma ambiental. Y después la social. Y las dos pueden ser negativas o positivas. Una se da a partir de la planeación ambiental. Esa empresa es viable, se puede poner ahí. Y la otra la tiene que dar la comunidad. Y ojo, aquí nadie quiere soltar el tema. No lo quieren soltar las empresas porque dicen, no, los consultamos, pero es una consulta un poco rara, ¿no? Te consulto si te gusta, si no te gusta, igual te lo doy, ¿no? No, pues eso no es como una consulta extraña, ¿no? Y la otra es la de muchas organizaciones sociales que suplantan a las comunidades. Las comunidades pueden decidir, no necesitan tutores, necesitan información, procesos adecuados para llegar democráticamente a una decisión. Eso es lo que necesitan las comunidades. Y por supuesto un sistema que reconozca esa obligación. Pero, ojo, puede ser un tache. Y puede ser un tache para muchas cosas. Habrá algunas que sean de interés nacional y podría ser que esas sí se impongan.
Pero ojo, ciertamente no lo podría hacer para ningún interés particular. Todos tendrían que pasar por ese tamiz. No sé si responde más o menos, ¿no? Lo que dice Ricardo, es el gran experto de este país de residuos, ¿no? Eh, eh, es verdad, ¿no? Es decir, es un tema en el cual nosotros no podemos tener una investigación y una regulación inconexa. Las líneas básicas de investigación siempre deben ser respetadas. No las define jamás la autoridad. El día que lo haga, como ciertamente se lee en parte de la nueva legislación en esta materia, nosotros deberíamos decir no. Ojo, ¿por qué lo van a decir si no son expertos en el tema? Ujú. Killing, el que les hablaba de la curva esta, ¿no? Era meteorólogo, ¿no? Y se descubrió que era importante, pero él tuvo el interés en el tema previamente. ¿Mm? Y lo descubrió una autoridad y le dieron recursos. ¿Mm? Entonces, ese es un asunto. El país debería ser dividido adecuadamente en esas 700 y tantas cuencas y tendríamos que tener una labor de investigación precisa en términos hidrológicos y ambientales, junto con la parte geológica que está más o menos determinada, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que esa es la base para decidir adecuadamente. Si no tenemos una evaluación del ecosistema, entonces, ¿por qué vamos a poder dar un palomazo o vamos a darle un negativo? ¿Sí? Ese es como lo que el futuro que tiene que tener, ¿no? Puede tener, como dice la compañera, muchas cosas, tengamos expedientes digitales rastreables, ¿no? El Estado tiene que ser fuerte, no puede ser un Estado mínimo. El Estado mínimo es una posición neoliberal, no es una posición de avanzada. Y no se debe confundir con la austeridad. Y debemos combatirlo cuando así sea. Entonces, el tema en efecto es que el Estado tiene que gastar en cada una de esas cuencas para investigarlas, en términos ambientales. Yo me encontré en algún momento que estaban viendo el, el, el algodón nativo, porque hay algodón, proviene de Egipto, etcétera, África, todo, y había algodón en la época prehispánica. Y entonces dije, a ver, vean Mestitlán, ¿no? Vieron Mestitlán. Le dije, bueno, aquí hay un problema. En Mestitlán había producción de algodón porque se tributaba algodón al Imperio Azteca. Y no está como un centro nativo de origen. ¿Por qué razón? Por un asunto metodológico. Para ubicar dónde estaba el algodón nativo, se tomó todo lo que había de la bibliografía y entonces se determinó dónde estaba ese. No está mal, es una revisión, pero obviamente metodológicamente es incorrecto, porque tu interés es dónde es nativo en un ámbito muy preciso que se llama República Mexicana. Entonces tú tendrías que ubicar dónde hay ese centro de origen, investigando no solamente donde los investigadores fueron a determinar que había, sino a lo mejor donde no se han parado, pero tiene que hacerse de forma sistemática. Y sí, estoy de acuerdo, ese es un tema pendiente, ¿no? Que no, mientras no se haga sistemáticamente la parte de la investigación previa de los ecosistemas locales, nacionales, pues eso no va a poder andar, ¿no? Em, en realidad tu tema es el de la transición energética, ¿no? Em, el carbono se ha liberado y se ha capturado innumerables veces en la vida de este planeta. Cuando no se captura, ¿no? Entonces los gases de efecto invernadero aumentan. Cuando cuando las condiciones fueron tal que se convirtió en una bola de nieve este país, el continente y todo el planeta, inmediatamente cuando sucedió lo contrario, se tuvo un momento de altísimo calor, donde teníamos hasta 350 veces
las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, esto ha ocurrido. Lo que hacemos con los combustibles fósiles es que el carbón que se tenía y que se capturó durante millones de años, lo estamos liberando. ¿Cuáles son los efectos de esto? La acidificación del mar es probablemente el efecto más importante y el menos atendido, donde todavía no hay una respuesta clara de qué hacer. Y la pregunta que hace el compañero, puesto que nos vamos al precipicio, ¿no? Y sabemos que vamos al precipicio, ¿no? Ahí está el precipicio, ahí está pintado de rojo y sigue para arriba, ¿no? Puesto que vamos al precipicio, tenemos que hacer una transición energética y abandonar esos combustibles fósiles que liberan el carbono que se capturó. ¿Cuál es el tema de la transición energética? Bueno, primero, en efecto, es lo que dice el compañero, que es el argumento de los chinos, ¿no? Dice, ¿quiénes han liberado más carbón a la atmósfera en el mundo? Los países occidentales. Y lo hicieron históricamente. Y ahora que ya estamos en una crisis, dicen, pues todo mundo, contrólese. Y los chinos dicen, no, pero espérate, pues yo todavía no tengo el nivel de desarrollo que ustedes. Bueno, tienen razón, pero no debería ser aceptado. Porque al precipicio vamos todos, ¿no? Y los chinos han sido bastante eficaces en conseguir en ir sobre ahí, ¿no? ¿Cuál es el tema? Este es un tema global, entonces los costos deberían ser globales y repartirse entre los países. Alguien puede decir, bonos verdes no funciona, ¿no? Estamos hablando de cantidades que son muchísimo más grandes que eso que se está manejando. Pero la transición energética tiene más problemas. Por ejemplo, ahorita vamos a tener que utilizar el litio, pero el litio va a estar presente al menos 20 años. Porque cuando ustedes investigan una tecnología, después tienen que recuperar ese dinero. Así que va a estar presente y no tenemos una alternativa en este momento. Ya se investigaron, están presentes ahí, pero no se han desarrollado como producto, que es algo completamente distinto, ¿no? México, ¿qué tendría que hacer? Pues tiene que hacer su parte. Una es social. ¿Por qué tenemos carbón en Coahuila? Porque está CFE. Pemex y CFE tienen que atender los temas ambientales que tienen presentes. En tanto no los atiendan, va a tener un doble problema. Primero, tiene un gran impacto en el aire y en el agua, también en el suelo, pero es más importante en esos. Y en segundo lugar, el Estado mexicano pierde autoridad moral frente a la industria. Pues, ¿por qué no intervienen ustedes en Pemex y CFE? Es recurrente, ¿no? ¿Qué sucede? Y es otro problema. Cuando se va a abandonar algo, es importante invertir en lo previo para abandonarlo, y más que lo que se venía usando. Ustedes lo pueden ver en un ejemplo. Los alemanes eran los genios de más los genios, ¿no? De la guerra motorizada en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, utilizaban el avión, el tanque, tropas motorizadas, todas confluían, rodeaban y destruían. El sentido de esto es que se movían con gasolina, pero no les alcanzó nunca durante la Segunda Guerra a que todo se transportara por gasolina, incluyendo la propia gasolina. Y entonces recurrieron a lo que tenían a la mano, a los caballos. Y por eso el general probablemente más importante para desarrollar la guerra mecanizada en Alemania, que era Guderian, dijo, tenemos que comprar caballos, porque si no, no vamos a poder utilizar los tanques. ¿Ven la lógica? Para cambiar, a veces tienes que invertir en lo anterior. Para cerrar la era del carbón, tienes que hacer más eficaz las instalaciones que lo usan. Entonces tienes que invertir un poco más el tiempo que se use. El problema es que no tenemos un programa de transición.
porque el mundo todavía no encuentra también la solución. Con la guerra en Ucrania están regresando a la era nuclear y al carbón en Alemania, ¿no? Que era como el ejemplo de cómo se podían conducir, ¿no? En el caso de México es lo mismo. ¿Por qué en Coahuila hay los Pocitos, que son infames? Son estas minas en las cuales bajan en un cable. La mina de carbón es de lo más peligroso que existe. Suelta un polvo que se puede inflamar rápidamente. Pero la mayor parte de los accidentes son porque caídas o derrumbes. Pues porque en Coahuila no tienen otra opción de trabajo. Es un tema social. Y le suministran carbón de mala calidad a CFE. ¿Por qué razón? Porque hay 2 personas que tienen el monopolio del carbón en esa zona. Y cuando se debería de distinguir los distintos tipos de minerales, lo mezclan todo conjunto. Entonces yo lo que te diría es, el tema de la transición es más complejo, debemos apostarle ahí, pero la única forma de apostarle es con muchísima inversión. Y tendríamos que apostarle no solamente en la generación de energía, sino en algo que es tan importante o más, que es el consumo de la energía en cada una de estas, ¿no? Va a ser difícil que yo conteste porque ya se acabó el tiempo, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias, Tonatiuh y a Ana Cristina. Vamos a cerrar, pero antes, a nombre del campo de conocimiento, te hacemos la entrega de un libro de valoración económica ambiental y la revista de la facultad. Uno de los autores es el doctor Saúl y la maestra Karina. Esperamos tenerlos más adelante en nuestro próximo seminario, donde ya les haremos llegar toda la información. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias.